Gloria al Señor, qué lindo lo que Dios está haciendo y lo que Dios continuará haciendo también. Acompáñenme a hacer unas palabras de oración para que podamos entrar en el desarrollo de estos pensamientos y pedirle al Señor que nos bendiga poderosamente. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento tan maravilloso que tú nos has dado y que nos seguirás dando, Señor. Yo pido que añadas bendición a tu palabra, que tu palabra descienda como nosotros, como un fuego poderoso, que venga a arder cada día más en nuestros corazones y que podamos ser transformados a otra bendición de tu gloria. Ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla con mansedumbre y con humildad, como solo tú la puedes dar, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre santo, bendito y poderoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Yo le quiero hablar a usted de un tema que le he titulado por nombre las transiciones de Jacob. Ahora, para poder yo darme a entender qué es una transición es algo muy sencillo. Es, por ejemplo, que usted está aquí y llega un momento en que usted tiene que irse a otro lugar. Eso se llama transición. ¿Ah? Transición. De ahí viene la palabra tránsito, ¿verdad? Es transición. Usted tiene que ir de un lugar a otro. Esto es en lo físico, ¿verdad? Pero hay transiciones en lo espiritual. Y aquí es cuando nosotros debemos de comprender cuando ha llegado el tiempo en que nosotros tenemos que transicionar, en que ya no tenemos que llegar a ser los mismos, ya no tenemos que ser el mismo modo de pensar, mismo modo de hablar, mismo modo de actuar, sino que tenemos que evolucionar en lo espiritual, porque Dios quiere hacer cosas grandes para nosotros y en nosotros. Amén. Entonces, una de las transiciones que se tienen que hacer en nuestras vidas es, por ejemplo, que usted es creyente, ¿verdad? ¿Cuántos somos creyentes acá? Amén. Entonces podemos poner aquí de creyente y entonces aquí a hijo, ¿verdad? A una ovejita de Dios, ¿verdad? Tú vas a poner aquí a hijo, diagonal, ovejita de Dios. Y cuando uno transiciona de eso a eso, hay un cambio espiritual porque uno creyó. Y entonces el crecimiento me lleva a mí a una evolución para entender que ahora soy hijo. Y como soy hijo, soy una oveja del Señor. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de la transición durante todo el día, si el Señor así nos lo permite. Y quiero poner de ejemplo a este hombre llamado Jacob, porque él transicionó y, hermano, Jacob no era una buena persona, sino que las transiciones que Dios le permitió hacer lo volvieron una buena persona. Y entonces nosotros tenemos que aprender del trabajo que Dios hizo en alguien, porque seguramente lo quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces yo le voy a mostrar este versículo que es el final del caminar de Jacob, el final. Para llegar a este final vamos a empezar a ver la transición. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y Jacob cojeaba de su cadera. O sea que Jacob caminaba así, ¿verdad? Así, cojito, ¿verdad? Así caminaba. Ya no caminaba gallardamente como caminaba antes. Ya su caminar le fue cambiado. Amén. Y hermano, y no solo eso, sino que ahora, lástima que no tengo el bastón aquí a la mano, pero él se apoyaba en un bastón para caminar, ¿verdad? Y entonces él, aunque quisiera ir rápido, ya no podía ir rápido. Él ahora tenía que caminar al ritmo que Dios le quería marcar para que pudiera caminar. Entonces esto es en lo espiritual lo que vamos a ver. No quiere decir que hoy vamos a salir todos cojos de aquí, no, ¿verdad? Sino que esto es en lo espiritual que hoy vamos a salir transformados. Entonces miremos el caminar de Jacob y miremos desde el principio hasta el final. Claro, no voy a terminar todo el tema porque hoy sí son 11 puntos. Fíjese. Entonces no voy a terminar el tema, pero voy a tratar de continuarlo en la tarde para que usted se pueda unir a la prédica y que vaya usted también siendo alimentado. ¿Ah?
Amén. Dice Génesis 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, dentro de Rebeca. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces era una mujer que estaba embarazada de gemelos. Imagínense. Y los gemelos peleaban en el vientre. Se puede imaginar que Saúl le tiraba una patada a Jacob, y Jacob se movía, y como, hermano, yo imagino que el hígado se le puso aquí a ella, el pulmón lo tenía allá en la espalda. Cómo se le acomoda a la mujer cuando está embarazado su cuerpo es algo que solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces ella sentía dolores espantosos, muy fuertes, a tal punto que le fue a consultar a Dios, a tal punto que ella quería morir. Digo, si quedar embarazada significa esto, había pasado 20 años ella casada y no había podido concebir hasta ahorita, o sea, 20 años. Porque ella se casó con Isaac cuando Isaac tenía 40 años. Y dice que Jacob y Saúl nacieron cuando Isaac tenía 60. Entonces eran 20 años, ¿verdad? 20 años esperando. Hasta que al fin Dios le permitió gemelos. Entonces aquí vamos a ver en la transición de Jacob. Todo empezó en el vientre. Vamos a poner aquí un poquito más gruesa la línea para que nos ayude aquí. Esta es una línea de tiempo que usted regularmente sabe que yo hago, ¿verdad? Para poderme dar a entender en las predicaciones. Entonces, empecemos a ver que desde el vientre, aquí Jacob toma por el talón a su hermano Esaú. En otras palabras, seguía con el caminar del otro. Entonces, voy a poner aquí. Primer paso, este hombre, vamos a hacer un poquito más pequeño aquí. Aquí está. Aquí está. Él tiene un problema desde el vientre. Porque en el vientre, dice la Biblia que cuando él nació, si quiere leámoslo, y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí habían mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella lo dio a luz. Entonces, quiere decir que salió. Usted sabe que regularmente los bebés salen de cabeza, primero sale la cabeza, ¿verdad? Entonces salió un niño todo velludo, todos creían que había sido un oso o un lobo el que había nacido, ¿verdad? Y entonces cuando él ya lo iban sacando, venía el más pequeño y le agarró el talón. Solo imagínense, salió la mano primero y después salió él, ¿verdad? Entonces imagínense el dolor de ese parto, hermano, es tremendo, ¿verdad? Y entonces lo que llamó la atención es que él desde el vientre de su madre ya traía un problema en su caminar. Porque él venía agarrado de la mano, con su mano agarrado el talón de Esaú. Quiere decir de que él desde el vientre tenía el problema que él caminaba conforme al modelo del otro. Entonces voy a poner aquí abajito con otro color, que él caminaba conforme al modelo del otro, porque aquí es bien importante que nosotros podamos entender eso, conforme al modelo, conforme a otra persona voy a poner para ahorrarme aquí espacio y tiempo, conforme a otro. Ok, y entonces, ¿sabe cómo es esto? ¿Cómo era Jacob? Que donde iba Vicente, va toda la gente, ¿verdad? ¿Sabe cómo era Jacob? Jacob no podía tomar decisiones por él solito. Preguntaban, ¿cuántos pueden? Y Jacob decía, ¿tú vas a poder? No, yo no. ¿Tú? Tampoco. Yo tampoco puedo. Y tal vez él sí podía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un problema desde el vientre, que él caminaba conforme el modelo del otro. Porque, por ejemplo, cuando usted camina, lo llevan agarrado de la mano, ¿verdad? Usted salió de las manos de su papá y ahora tiene las manos de Dios. Usted está agarrado a la mano de Dios, ¿verdad? Entonces él lo va guiando. Entonces cuando alguien humanamente se agarra su mano del caminar del otro, donde camina el otro va caminando uno, y eso no debe de ser así. Nosotros debemos de caminar donde Dios quiere que nosotros caminemos y tomar las decisiones que Dios nos dice que tenemos que tomar. O sea que a Jacob le decían que hiciera tal cosa y él lo hacía. Nunca podía tomar él sus propias decisiones. Nunca. Siempre le tenían que decir qué era lo que tenía que hacer.
Entonces, cuando tuvo este problema en el vientre, entonces cuando a mí me hablan de vientre, me hablan de cosas ancestrales. Entonces, hay algo que puede ser ancestral en mi vida que me esté dificultando el poder caminar agradable a Dios. Y yo debo de analizar cómo fue mi principio y por qué ahora no puedo caminar como debo de caminar. ¿A qué ambiente se expuso mi mamá cuando estaba embarazada de mí? ¿Qué decía mi mamá cuando estaba embarazada de mí? Eso no me acuerdo, eso yo no lo sé. Podría haber dicho, ¿por qué quedé embarazada? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice lo otro? ¿Verdad? Y eso pudo haberme afectado a mí. O pude haber nacido en un ambiente muy contaminado, donde me impide a mí caminar la vida espiritual que yo deseo caminar. Para todo eso tenemos que comprender que hay transiciones de Dios y hoy Dios nos quiere transicionar a nosotros, quiere cambiar nuestra manera de caminar. Amén. Ahora, eso no quedó así. Él era un niño, mire, yo por eso le digo a Esteban, porque por ejemplo yo le pregunto, ¿qué quieren desayunar? Y mi hija dice, por ejemplo, Esteban dice, hot cakes con un tamal. Mire qué combinación, ¿verdad? Y viene Esther y dice, yo quiero unos huevitos con tocino. Ah, yo también, dice Esteban. Y a mí eso me enoja. Y yo le llego a decir, tenés que tomar tus decisiones. Tus decisiones son buenas. Si ya pediste tamales con un hot cake, comete el tamales con hot cake. No porque la otra pidió, si no nunca va a tener una identidad. Entonces así era Jacob. Todo lo que Esaú hacía, lo hacía Jacob. Si Esaú no quería jugar, Jacob no quería jugar, aunque se muriera por dentro por jugar. ¿Me doy a entender, pueblo bendito de Dios? Entonces nosotros tenemos que romper el molde, porque si el molde que nosotros seguimos va hacia un barranco, ni modo, ¿verdad? No le hace. Él va al barranco, adiós, mundo cruel, y al barranco. No, tenemos que romper ese molde nosotros. Y por eso es tiempo de transicionar y soltar nuestra mano de la manera de caminar que no le agrada al Señor. Y agarrarnos de la mano del Señor, que esa sí es la verdadera forma de caminar que usted y yo debemos de tener. Ahí viene muy bien esa palabra. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Esaú era ciego, porque dice la Biblia que Dios aborreció a Esaú, porque Esaú era fornicario y profano, y entonces ese mismo modelo estaba siguiendo él. Ahora, aquí viene otro problema, que Jacob tenía un defecto, era amado por su mamá. Voy a poner acá, era amado por su mamá. No por su mamá, sino por la de él, ¿verdad? ¿Ok? Era amado por su mamá, pero querido por su papá. Yo no le quise poner aborrecido porque me parecía muy fuerte, pero digámosle que Isaac quería a Jacob. Voy a poner acá, querido por su papá. Ok, ¿qué diferencia mire usted entre amado y querido? ¿Qué diferencia ve usted? No, no es lo mismo. Amar es más. Amar es más. Cuando tú amas, perdonas muchas cosas y haces cualquier cosa. Cuando tú quieres algo, ni modo lo quieres, pero si no, pues no, ¿verdad? Si no se puede, pues no se puede, ¿verdad? Ah, muy bien, así es, así es. Por eso es que Jesús le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? ¿Y qué le va a esconder usted a Dios si Él conoce el corazón? Te quiero, le decía. Imagínese si el Señor no se sintió ofendido, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender eso. Entonces, él era amado por su mamá, pero querido por su papá, porque su papá, a quien amaba, era a Esaú. Mire lo que dice la Biblia. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, o sea, salvaje, indómito, fuerte, aguerrido. Pero Jacob era un hombre pacífico. Y en otras versiones dice que era un varón quieto, o era uno de temperamento tranquilo. Mire, la Biblia lo dibujó bien, pacífico y tranquilo. Ese era un cobardazo y medio.
Ese tenía miedo hasta de dormir con la luz apagada. Y le voy a decir por qué. Porque si él hubiera sido quieto y tranquilo, no hubiera hecho lo que hizo. Porque él navegaba con banderita de quieto, de inocente, pero también era cosa seria Jacob. O sea que él era miedoso. Aquí la Biblia hubiera podido decir que él era miedoso. Y entonces dice el versículo 28, y amaba Isaac a Esaú, porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces mire, él aquí tenía un problema, que él no era amado por su papá. Este era el problema. Y entonces Jacob, la mayoría de su vida, hasta después de que se encontró con el Señor, él carecía de algo que solo lo puede dar la figura paterna, que es identidad. Incluso hasta nuestros días, el apellido que uno lleva de primero, ¿cuál es? El del papá. Entonces, cuando uno crece sin la figura paterna, entonces uno carece de identidad. Entonces, él, aunque sí creció con su papá, pero su papá no lo amaba. Hermano, yo no sé, no me voy a responder, pero yo creo que ha de ser difícil no sentirse amado por uno de sus padres, hermano. Que los papás sean tan evidentes de que prefieran a un hijo que a otro. Eso ha de ser duro. Mis hijos me llegan a decir, un día se juntaron los dos, casi les pegaba. ¿A quién amas más, a mí o a él? ¿A quién amas más, a mí o a ella? Me dijeron Esteban y él. Yo les dije, nunca me hagan esa pregunta, porque a los dos los amo igual y punto, ¿verdad? Y trato de darles a los dos igual. Casi que cuando les vamos a servir la comida, casi lo mido, hermano. 5 centímetros de pizza y 5 centímetros de pizza, ¿verdad? No hay hijos preferidos. Ah, muy bien dicho. Pero a Jacob así se lo hacían. Llegaba el papá y le decía, como tú eres un cazador, mira el arco que te compré en la tienda de cacería. Mira la jabalina, mira la flecha. ¿Y a mí qué me compraste? Toma 5 pesos, anda a la tienda. ¿Qué se compran con 5 pesos, hermano? Hermano, ¿qué se compran con 5 pesos en una tienda? Pero si usted le cae bien al tendero. Si no, ni se la da, porque 5 pesos no es nada, solo para el cambio. Imagínense. Entonces él no tenía identidad. Él por eso era inseguro. Porque no le enseñaron. No tuvo la figura de decir, vamos, fallaste, vamos para adelante, pues aquí estoy yo. Si fallas, fallamos los dos juntos, pero vamos para adelante. Mire, mis hijos siempre me dicen a mí, papi, quedé en tercer lugar, bueno o malo, buenísimo, le digo yo. Y si no quedé en primer lugar, no me importa, para mí sos campeón o sos la campeona. Sencillo. ¿Por qué? Porque uno debe de formar identidad y seguridad. Entonces, este hombre no lo tenía, hermano. Y entonces eso lo hacía a él ser quieto o ser tranquilo, pero no en buen sentido. Porque eso lo llevó a él a ser oportunista. A la primera oportunidad que tenía la aprovechaba. Entonces no era una persona quieta, no era una persona tranquila en el buen sentido. Ahí va a ver por qué le voy a decir. Número 3. Ahorita le digo lo que le estaba diciendo. Jacob tenía un defecto. Se aprovechaba de las situaciones. Voy a poner aquí, de las situaciones. Mire, eso es bien importante también porque hay cierto que hay que aprovechar las oportunidades, pero no aprovecharse de. Y entonces aquí viene algo muy tremendo, porque él, para aprovecharse de las situaciones, actuaba con astucia. Como decía el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que aquí hay un problema. Esta palabra astucia, dice la Biblia, que Pablo dijo, yo temo que vosotros seáis engañados en vuestros sentidos, como Adán y Eva fueron engañados por la astucia de la serpiente. O sea que cuando uno es astuto para sacar ventaja de otro, no es una astucia que venga de Dios, es una astucia que viene del diablo. Aprovecharse de la necesidad de otro
es una astucia que viene del diablo. Por ejemplo, si alguien quiere llevar a su hijo al médico y está vendiendo esta pantalla en 1,000 pesos, cuando no vale ni siquiera, vale muchísimo más, y entonces usted sabe la necesidad que él la está vendiendo por eso, por favor, si no le haga daño en comprárselo. Ofréndelo, regálele unos 300 pesos o 500 si no le quiere dar los 1,000. Pero nunca se aproveche de la situación de los demás, porque eso es del diablo. Sí, él tiene una necesidad y lo está vendiendo. Claro. Y si uno no le quiere dar los 1,000 pesos, porque uno está en el libre albedrío, aunque sea unos 200 pesos, te los regalo. O lo que te pueda dar. Porque eso trae consecuencias negativas. Ahora, mire lo que pasó. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, usted no piense que potaje es una pócima mágica, es un guisado, así se le dice, ¿verdad? Un guisado de barbacoa, que próximamente. Esaú vino del campo agotado. ¿Cómo venía Esaú? Agotado. Hermano, yo no sé si a usted, pero a mí, cuando yo no desayuno y almuerzo a las 3 de la tarde, hermano, me agarra una debilidad que hasta tiemblo y las palabras no me salen y casi que mi esposa me tiene que dar la comida masticada. No tan así tampoco, ¿verdad? Porque necesito. Entonces este hombre venía agotado. Ojo que era su hermano. Y Esaú le dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Ahora, le llamaron Edom porque él le dio énfasis al guisado rojo, por eso le pusieron de sobrenombre rojo, ¿verdad? Porque pidió este guisado. A ver, si tu hermano te pide de comer, ¿tú qué tienes que hacer? Darle. Y entonces mire Jacob. Pero Jacob le dijo: ¿quieres este guisado? Sí, quiero este guisado. Véndeme tu primogenitura. Qué aprovechado, hermano. Sacó ventaja. Y entonces Esaú le dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Momento, ahí le había dicho: no, hermanito, no vendas tu primogenitura. Esa es una bendición de Dios. Yo te regalo el plato de comida. Al fin y al cabo son lentejas. No era ni carne asada, pues. No era un guiso especial, eran lentejas. ¿Cuánto vale el kilo de lentejas, hermano? 50. ¿Y para cuánto alcanza un kilo de lentejas? Ahí pasa lentejeando uno día a día, hermano, no hay problema, ¿verdad? Y entonces dice acá: y Jacob dijo: júramelo. Mire, pues, ya le había servido el plato así. El plato con sus tortillas de harina y su vaso de Coca-Cola bien fría. Y cuando se lo iba a dar, le dijo, se lo quitó: júrame primero que me vas a dar tu primogenitura. Y el otro le dijo: te lo juro. Y entonces se lo dio. Vendió su primogenitura a Jacob. O sea, Jacob esperó el momento y aprovechó la oportunidad para hacerse de la bendición. Ahora, recordemos el principio. Se aprovechó de la debilidad, muy bien. Recordemos el principio. Estaba su mamá embarazada de él y su hermano. Y entonces el Señor dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. Ok. Dios había dicho que la bendición era para Jacob. ¿Era para Jacob, sí o no? ¿Y por qué él entonces quería aprovecharse de la bendición a su manera? ¿Por qué quería la bendición a la fuerza? ¿Por qué no esperó el momento de Dios y que Dios se la diera a él? Si Dios lo había prometido, Dios lo había dado, ¿o no? Sí. Pero ahora yo le voy a decir una cosa. Usted, hermana, imagínese tener una barriga así de 2 gemelos de unos 4 kilos cada uno adentro. Usted pasó los últimos 3 meses que ni caminar podía. Y usted siente que se va a morir. Y usted le habla a Dios y le dice: Señor, yo te pedí hijos, pero este dolor me está matando, dime por qué. Y viene Dios
y le habla a usted, y usted por primera vez escucha la voz de Dios, o se le apareció un ángel, es algo extraordinario eso, ¿sí o no? Ok, una experiencia sobrenatural. ¿Usted se lo calla o se lo cuenta a su esposo? ¿Ah? Usted lo cuenta a su esposo. Esta mujer, yo no entiendo por qué se quedó callada. No, se quedó callada porque, a ver, si el Señor le dijo que él iba a hacer, ella dijo, mira Isaac, te voy a contar algo. Yo le fui a consultar al Señor qué me estaba pasando. Y él me dijo que el mayor servirá al menor y que el menor será el más grande. Y si Isaac se enojaba, pues dile a Dios, ¿verdad? Arréglate con Dios y él es el jefe. Desde ahí empezó el problema, que Rebeca lo guardó. Pero no lo guardó como algo bueno, sino lo guardó para ocultar cosas. Yo no entiendo por qué tenemos que ocultar cosas. Ahí va a ver por qué le digo que ocultó cosas, porque después ella hace algo que no estuvo bien. ¿Por qué no decir claramente esto y esto está pasando? ¿Por qué no le dijo eso a su hijo él? ¿Por qué no le dijo a su esposo que el mayor servirá al menor? Y entonces su esposo junto con ella hubieran educado a los hijos y le hubieran dicho a Jacob, Jacob, la bendición es tuya. Entonces él no hubiera tenido necesidad de actuar así. Sus papás lo hubieran amado los dos a ellos y no hubiera habido ningún problema. Y felices los dos para siempre, porque los planes de Dios son perfectos, pero los que los alteramos somos nosotros los humanos, con nuestras actitudes. Hermano, eso que hagamos algo para que nadie lo sepa y que nadie lo mire, eso no es bueno. Eso de, te voy a decir algo. ¿Pero por qué? Dios solo lo mira a uno y dice, muy bien, muy bien. Y a veces está uno, Señor, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Porque no te acordás lo que hiciste antes, le dice Dios a uno, ¿verdad? Ahora, sigamos avanzando. Sí, sí, porque no hay nada que no llegue al tiempo señalado para descubrirse las cosas. Entonces, aquel actuó con astucia. ¿Está usted de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Sinceramente, ¿actuó con astucia o no? ¿Ah que sí? Ok. Y entonces, acuérdense que ya estaban grandes. Era tremendo, pero y aquí viene algo más, algo diferente. Voy a hacer otra hoja para ir poniendo. ¿Sabe qué? Mejor lo voy a ir haciendo así y que Dios me vaya ayudando cómo hacerlo. Vamos a hacer aquí, sigamos aquí en esta línea. Porque estamos en una predicación estudio. Usted sabe que a mí me gusta predicar así, hermano, ¿verdad? Y discúlpeme, pero yo hablo mejor con las manos que con la boca. Ok, miremos la siguiente. Como él era así, entonces él se vio en la necesidad de mentir para obtener la bendición. Entonces, mire aquí lo tremendo, pues. ¿Cómo le llamaríamos a esta mentira? ¿Cómo le llamaría usted a esta mentira para obtener una bendición? ¿Cómo se le dice? ¿Ah? Sí, pero digámoslo en buen término. Mentira piadosa. Así dirían, ¿verdad? Pero mentira es mentira, ¿verdad? Ok, mintió para obtener la bendición. Ahora, ¿por qué mintió para obtener la bendición? Porque se presentó con las obras de otro. Ahí va a ver por qué. De una vez lo voy a poner acá. Se presentó con las obras de otro. Se presentó con las obras de otro. Todo esto lo voy dejando aquí porque nos va a servir. Muy bien. Y entonces mire lo que dice aquí Génesis 27:22. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Recuérdense que Esaú era velludo por todos lados, hermano. Ese parecía a lobo, pero Jacob tenía más vello una botella que Jacob, hermano. Era lampiño.
Y entonces dijo, la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. ¿Sabe por qué? Porque la mamá le había puesto pieles de cabrito aquí. Porque Jacob dijo, mi papá me va a oír la voz y somos mellizos, pero él reconoce la voz. Isaac estaba ciego. Él me va a palpar y cuando vea que en mis brazos no hay pelo, me va a maldecir. No hay problema, le dijo la mamá. Mire la mamá, ¿por qué no le dijo al papá que la bendición era de él? También se vio obligada a mentirle al papá. Le puso un forro de pelos de cabra. Y entonces engañaron al papá. Y dijo el papá, estaba mimado por la mamá y estaban engañando al esposo y al papá. Mire que es espantoso esto. Entonces dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, dijo. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Cuando hablamos de manos en la Biblia, hablamos de obras. Entonces él fue a pedir la bendición con las obras de otro, con las obras de Esaú. La que habíamos dicho antes, ¿verdad? Falta de identidad. Él dijo, yo soy. Hacía lo mismo que hacía el otro. No se le había quitado la costumbre. Igualaba. Hermano, mire, perdóneme. Uno dice en la Biblia que Pablo dijo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero perdóneme, imitar no es que usted vaya a imitar mi caminado, va a imitar mi hablar, va a imitar cómo soy yo. No, usted imite lo bueno que usted mira de mí, que yo busco al Señor. De lo contrario, no imite nada más porque en mí no hay nada bueno. Nosotros no tenemos que ser una copia de otro. Tenemos que tener nuestro propio criterio, nuestras propias obras. Como así lo hizo el otro, así lo hago yo. No. Usted tiene que tener un criterio. Porque si no, otro está decidiendo por usted. Si el otro lo hizo mal, es su problema. Yo lo voy a hacer bien. Entonces yo tengo que aprender a presentarme con mis obras delante de Dios. Mis obras delante de Dios tienen que ser buenas. Cada quien vamos a dar cuenta de lo que estamos viviendo. Y entonces le preguntó, mire lo que le preguntó Isaac, dándole la última chance a Jacob. ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces mire la mentira. ¿Y la mentira de quién es? Pero él ya había actuado con astucia con su hermano y ahora estaba actuando con mentira contra su papá. Y entonces dice la siguiente, y entonces dijo, el papá le dijo, muy bien, entonces sírveme y comeré de la casa de mi hijo. Pero él no había cazado nada, sino que su mamá había preparado 2 corderitos y le había hecho un guiso a él, ¿verdad? Y entonces le sirvió y comió y le trajo también vino y bebió. Muy bien. Entonces ahí, él mintió para obtener la bendición. Dios dijo algo. La bendición era para Jacob. Yo se la iba a dar a mi tiempo y a mi manera. Pero él la obtuvo a su tiempo y a su manera. Entonces, dijo Dios, me veo en la necesidad de meterlo en un trato a este Jacob para quitarle las mañas y las malas costumbres. Y entonces, hermano, bendecido y todo, pero empezó el trato de Dios sobre la vida de él, hermano, de una manera fuerte, de una manera dura. Como va a ser una pregunta, hágala aquí, por favor. Ahí lo apagan después. Hermano, una pregunta. Como dijo astucia, ¿astucia es una entidad o...? Es una cualidad, una característica del diablo cuando engañó a Eva, con astucia, con sagacidad. Pero entonces viene siendo diabólica. Cuando se utiliza para cosas malas, sí. Porque veo que viene la mamá, o sea, ya viene desde la mamá, porque ella le dijo,
haz esto, mira, te voy a poner esto. Y la historia no va ahí, porque la mamá, acuérdese que la mamá es hermana de Labán, y Labán era otro tremendo. O sea, eso viene, por eso sí es del vientre. Es ancestral la cosa. Y nosotros debemos de analizar bien toda esa situación. Sí, y de lo que venimos heredando nosotros. Eso de decir, fui listo, lo engañé, mire cuánto me quedó aquí en la mano. Ay, hermano, eso es como 1 kilo de sal que se puso en la mano. Y no de la buena. Es una maldición. Ahora, después de que él hizo eso, resulta algo muy importante. Él obtiene un reconocimiento. Pero el reconocimiento no fue bueno porque él fue conocido. ¿Cómo dice ahí? Él fue conocido como engañador. Hermano, ¿le gustaría que lo conocieran así a usted? ¿Verdad que no? Pero a Jacob sí. ¿Por qué? Porque engañó para obtener algo. Hermano, Dios no puede ser burlado, hombre. ¿De qué nos sirve estar de pie delante del hombre si vamos a estar caídos delante de Dios? No se puede. Como dijo el hermano al principio, al final se ve la realidad de las cosas, ¿verdad? Todo se sabe. Ahora, miremos qué fue lo que pasó ahí. Génesis 27:35. Después de que obtuvo la bendición, resulta que entró Esaú con lo que había casado para pedir su bendición, porque a él se le iban a dar, ¿va? ¡Salud! Y entonces Esaú dijo, hola papi, ya llegué. Y entonces Isaac dijo, ¿quién eres tú? Soy yo, Esaú. Y entonces él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces, me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, Padre, ¿no tienes una bendición para mí? Ahora, aquí viene un problema. Isaac dijo, aquí vino tu hermano con engaño y se llevó tu bendición. Isaac no sabía que Dios le había hablado a Rebeca y le había dicho que el mayor servirá al menor y que el pueblo mayor iba a ser el de Jacob. Si ella se lo hubiera comunicado a su esposo, entre los dos hubieran podido manejar bien la situación y hubieran podido criar bien a sus hijos. Pero ahora estaban en un tremendo problema, porque ahora Jacob, para engañar a su papá, su mamá lo ayudó para engañar. Y ahora resulta algo bien tremendo, que el papá lo reconoce como un engañador. Y el papá era la autoridad de Jacob. No solo no lo amaba, sino que ahora le dijo, este es un engañador. Pero no se lo dijo así como yo se lo estoy diciendo. Estaba furioso, estaba decepcionado. Lo marcó como un engañador. Y eso es terrible, porque dice la Biblia que el que engaña es Satanás. Hermano, perdónenme, ¿qué necesidad había de haber mentido, pues? Mire cómo la bendición la transformaron mal. ¿Por qué no hubo comunicación entre la pareja ahí? Si era Dios el que estaba hablando. Rebeca no eran los deseos de Rebeca, era la voluntad de Dios bendecir a Jacob. Dios lo iba a bendecir tarde o temprano. Dios ha prometido sobre su vida bendecirlo, tarde o temprano. Amén. No apriete usted la bendición, no la fuerce, no la busque. Usted lo único que tiene que hacer es buscar agradar a Dios. Dios prometió que iba a ser millonario, hermano. Voy a ir a asaltar el banco. ¿Por qué? Lo que viene de Dios, viene de Dios. En las cosas espirituales le voy a decir, apágamelo porque siento mucho frío. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Le voy a decir algo. En las cosas del reino de Dios, en esta vida espiritual, le voy a decir algo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Todo viene de Dios.
Cuando nosotros hacemos algo se llaman obras. Y eso viene de hechicería, porque hicimos algo. Entonces, tranquilos. Lo que Dios prometió, prometió. Dios nos ha dado aquí promesa, hermano, por distintos medios, por distintos siervos. Y hay que estar tranquilo de que va a venir, va a venir. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Pero la cosa es perseverar, ¿verdad? Ok, entonces mire la siguiente. Después de todo esto, hay un gran problema aquí. Jacob huye de las consecuencias. Entonces imagínense, fue conocido como un engañador. Y ahora viene un problema. Él huye de las consecuencias. Ay, hermano, esto es delicado. Porque aquí vamos a seguir viendo el problema. Entonces, ¿cómo dice ahí? Huye de las consecuencias. Consecuencias. Ay, hermano, todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias, ¿sí? Él sabe que hizo mal, pero no lo enfrenta. Más bien miente. Más bien huye. Ahora, le voy a decir algo, pero no se va a enojar ni me va a responder. ¿Qué hace usted cuando tiene que enfrentar las consecuencias? Tremendo, ¿verdad? Mire lo que pasó aquí. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición, como para que no, ¿verdad? Mire lo que provocó la mentira. Era de él la bendición, hombre. Dios se la había dado, pero cuando uno mete sus manotas, arruina todo, hermano. Guardó rencor, ahora, hermano, guardó rencor a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo: los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano. Mire qué tremendo problema. Aquí un odio tremendo que llevaba a la muerte. Aquí entra así una potestad que se llama la muerte, hermano. Aquí viene la muerte y dice: muy bien, ya la mentira y el engaño me abrieron la puerta. Y entra la muerte. Aquí estoy, pues, vamos a hacer una mortandad en esta casa. Que si Dios no opera, hace destrozos. Dice el verso 42. Cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió Rebeca a llamar a su hijo menor. Mire, pues la otra ya había cometido un gran error y sobre error seguía cometiendo errores. Y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Mire el consuelo que Esaú tenía. Estaba tan dolido por lo que Jacob le había hecho que él decía: lo voy a matar. Y se tranquilizaba. Uy, hermana, una raizota. Sí, por eso es que la bendición no era para él. Pero Jacob no tenía que actuar para quitársela, porque lo que hizo fue encender la ira. El que se la tenía que quitar era Dios. Bueno, nunca se la dio. El que iba a actuar era Dios y decir: a Jacob quiero que bendigas. Y entonces el que lo hubiera bendecido hubiera sido Isaac. Isaac hubiera dicho: Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob, así que te voy a bendecir a ti. Y se hubiera acabado el problema. Pues entonces vemos una deficiencia en el hogar, que no hubo una comunicación. Porque ahí la autoridad para decidir a quién se iba a bendecir era Isaac, porque era la cabeza. Pero la mamá quería jugárselas de rudo ahí. Entonces mire lo que dice: está con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate. Huye. ¿Cómo diríamos aquí en buen sonorense esa palabra huye? Vámonos.
huye a Aram, a la casa de mi hermano Labán, y mira a dónde lo va a mandar, hermano, a Labán. Si Jacob era engañador, dice la Biblia que Labán lo vivía engañando a Jacob, o sea que Labán era el máster de engañadores. Un abismo llama a otro abismo. Rebeca traía el problema desde su casa. Y agarró a su hijo, lo ministró y ahora se lo estaba entregando al maestro de maestros en engaños, Labán. Tanto así que Jacob le trabajó por la hija menor y en la noche de bodas le cambia a la mujer y le mete a la hija mayor, hermano. Mire qué astucia la de este hombre también. Va conmigo cómo va la idea, ¿verdad? Entonces viene ella y le dice, huye. ¿Por qué no dice, mira, yo cometí el error? Isaac, te quiero contar que hace 40 años Dios me habló que este era el mayor y yo no te dije. No sé por qué no te dije, tal vez por mi personalidad, porque me gusta ocultar las cosas, porque siento que tengo miedo. Son complejos. A matar, robar y destruir. Mire, ¿saben cómo son los complejos? Ay, no voy a decir nada porque se va a enojar. Ay, que se va a enojar la Vicky, yo la conozco, que cuando se enoja, ay, Dios mío, voy a quedarme sin comida 5 días. Mejor no le digo nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted está especulando algo que ni va a pasar? Más vale un rato colorado que 100 descoloridos, hermano. Sí. Pero es que cuando alguien dice, es que va a pasar esto, es que va a pasar lo otro, son prejuicios. La persona tiene un problema en su alma de personalidad, de menosprecio. Y entonces por actuar así, causa un gran problema, un gran alboroto, contamina a sus hijos y los vuelve inútiles. Hermano, si a la luz del sol todo se ve claro, hombre. ¿Qué le dijo el Señor a las personas? Yo estuve todos los días en el templo, pero ahora que es de noche, es la hora de ustedes, vienen hacia mí, con palos. ¿Por qué hacerlo todo en secreto? No. Voy a hacer una llamada, voy a llamar a mi secretaria, dirá el jefe, para decirle que mañana me hago una cita, pero me voy a esconder de mi esposa porque, ay, me va a meter en unos problemas, va a pensar que yo la estoy enamorando. Pero ¿por qué? ¿Por qué no llamarle en altavoz? Sí. ¿Por qué no decirle, fulanita, mañana voy a hacer tal cosa? Está bien, jefe, muy bien. ¿Y quién es ella? Mi secretaria. Y quiero ver la foto de perfil. Ahí está. Y sale la bandida así. Pero ¿qué culpa tiene el jefe que ella ponga esa foto? ¿Qué culpa tiene? ¿Acaso el jefe se la pidió que la pusiera? Sí. ¿Y qué culpa si ella es 90, 60, 90? Sí. Pero ¿qué culpa tiene él? ¿Por qué se tiene que andar escondiendo? ¿Verdad? Es decirle, pero, y mira, sí es ella. Ajá. ¿Verdad? Sí. Imagínese eso. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. A mí me engañó un gallo por mucho tiempo haciéndose pasar como gallina, hermano. ¿Verdad que tenía planta de gallina? Y entonces yo decía, ¿y esta gallinota por qué no pone huevos? Decía yo, hasta que un día yo iba pasando así y la vi encima de una gallina. Infeliz, dije yo, es gallo. ¿Y sabe qué hizo? Cuando yo salí, me miraba y se iba a picotear por otro lado. Sabía su pecado. Llegaron a visitarme unos. Le agarré el pescuezo. Lo agarré mejor y lo regalé. Llévense a este infeliz de aquí, le dije, por mentiroso. Hasta los animales, hermano. Qué bárbaro, ¿verdad? Eso, hermano, usted va caminando. No machuquemos la línea porque es mala suerte. No hagamos esto porque es mala suerte. Caminemos así porque es buena suerte. Ay, caminé así. Voy a regresar. Ay, hermano, esas son cosas. Son cosas que no se deben de hacer. Ahora, aquí viene algo muy, muy impactante. Mire, pues. Esta casita la aproveché a dibujar ahorita que estaba ahí. Entonces mire, ahora Jacob se enfrentaba a una transición. Ahora lo estaban sacando de su casa. ¿Era el plan de Dios o no era el plan de Dios? Así no era el plan de Dios.
Pero Dios dije, muy bien, ¿así lo quieres? Yo prometí que el que empezó la obra la va a terminar. Muy bien, pero como metiste tus manotas, ahora yo tengo que corregir el error y te voy a disciplinar para enseñarte cómo se hacen las cosas. Y ahí es cuando la gente está, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces Dios dice, porque actúas mal. Uno cosecha lo que siembra. Si usted está sufriendo, deténgase y eches una mirada para atrás. Y mire cómo sembró. Si sembró bien, entonces pida justicia. Si sembró mal, pida misericordia. Sencillo. No nos complicamos la existencia, porque nada pasa así, que toda la vida seamos nosotros las víctimas. No, hombre, este es ser uno mentiroso, hermano. El que mal empieza, mal acaba. De que llorar me tocó a mí en esta vida y sufrir es mi destino. Perdóneme, pero no. Todo es una consecuencia. Usted tomó decisiones algún tiempo que le dieron estos frutos. Esa consecuencia. Ahora mire, esta situación lo llevó a Jacob a una transición. Salir de la casa de su papá y de la casa de su mamá, obviamente, ¿verdad? Muy bien, entonces tenía que salir. Pero la mamá le dijo, huye. Pero a esas alturas del partido, Esaú quería matar a Jacob. Entonces ahí ya se enteró Isaac. ¿Sí? Ahí se enteró Isaac. Va conmigo en la historia. Mire el semejante problema. Ya hasta que Esaú quería matar a Jacob, ya Isaac, ahí sí lo comunicaron. Cabeza de hogar, te comunico que tu hijo mayor quiere matar al hijo menor por esto y esto y esto. ¿Y cuál fue tu consejo? Le dijo Isaac a Rebeca. Que huyera. Mal consejo. Entonces viene el papá y corrige la instrucción de la mamá y lo envía con bendición. Acompáñenme a Génesis 28. La mamá le dijo, huye. ¿Se acuerda conmigo? ¿Hermano? Ok. Y entonces viene y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo. A esas alturas del partido, Rebeca le contó que cuando estaba embarazada Dios le había hablado. Hasta ahí, hermano, cuando el problema ya era mayúsculo. Isaac ya estaba a punto de morir, ya no podía hacer nada. Viejo, ciego y a punto de morir, ya no podía hacer nada. Entonces, Isaac, como era el escogido de Dios, era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, risa, alegría. Lo mandó a llamar. Mire la corrección espiritual. Lo mandó a llamar y lo bendijo. Y le ordenó, diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multipliques, para que llegues a ser multitud de pueblos. Es que ahí él ya sabía que la bendición era para Jacob. Por eso lo bendijo. Y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, pero la Reina Valera 60 me gusta como dice de esta manera. Ya voy a terminar. Dice, así envió Isaac a Jacob. Diga conmigo, envió. Y la mamá, la mamá ¿qué le dijo? Huye, calladito, huye, vete. No, Isaac dijo, vas a hacer bien las cosas. Isaac mandó a llamar a Jacob y le dijo, Dios me habló que te va a meter en un trato tremendo, así que te voy a enviar. Te voy a enviar para que vayas a tu proceso, para que después vengas como nuevo de regreso aquí. Entonces lo envió y entonces se fue Jacob, perdón. Entonces va conmigo en la historia. Mire la transición que hubo, pues. El hombre se fue huyendo de su hermano.
Pero ya lo sabía su papá, su autoridad. Y entonces el papá dijo, yo no puedo hacer nada por ti, estoy viejo. Esto me lo hubieran dicho cuando yo tenía 60 años. Estaba fuerte como está el hermano Francisco, como está el hermano ahí. Pero ahora viejo. Si ellos tenían 40 años, él tenía como 100 años. Ya no puedo hacer nada. Lo que puedo hacer sí es bendecirte. Y andate. Te voy a enviar, pero no huyendo, te voy a enviar. Te voy a corregir la plana. Y lo envió. Pero Jacob seguía llamándose Jacob, engañador, usurpador. Entonces, hermano, quiero ir finalizando aquí la primera parte de todo esto que nos está dando el Señor. En la tarde la termino de finalizar. Tenemos que entender algo. Tenemos que analizar cómo fue nuestro principio, cómo fue el trato en nuestra casa, cómo fue mi papá, mi mamá conmigo. Si los amo o los quiero. ¿Usted ama a sus papás o los quiere? Sí. Pero usted respóndase usted, ¿amo a mi papá o lo quiero? ¿Amo a mi mamá o lo quiero? ¿O la quiero? ¿Cómo me trató mi mamá? ¿Será que me dio importancia? Por eso es que, hermano, si uno trata sin importancia a los hijos así van a ser ásperos. No van a ser detallistas. Van a ser simples. No van a cuidar a sus hijos. No los van a valorar porque a ellos no les dieron la importancia. Los criaron salvajemente. Pero no venimos a condenar a nuestros padres porque la Biblia dice que los honremos. Porque ellos lo hicieron sin el conocimiento de Dios. Pero ahora usted tiene el conocimiento de Dios. Entonces ahora tenemos que nosotros cambiar la historia, ¿no? Exacto. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Entonces tengo que analizar cómo fue mi casa. Ahora tengo que ver otra cosa. ¿Qué he sembrado en esta vida? Si me he aprovechado de alguien. Si he engañado a alguien. Por eso que cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, sin decir una sola palabra, Jesús se paró y Zaqueo dijo, Señor, de lo mío voy a dar la mitad a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Porque Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera ahí. Y entonces vino él y sacó todo lo que había defraudado y lo devolvió. Y entonces Jesús dijo, ahora ha venido la salvación a esta casa. Entonces, hermano, ¿cómo es mi actuar? ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Tengo que analizar qué he hecho yo, qué he permitido yo que me suceda lo que me está sucediendo. Mire, no le estoy diciendo eso a usted, sino que a los de Júpiter. Tal vez somos un poquito hipócritas. Suena fuerte esa palabra, pero se la estoy diciendo a los de Júpiter, no a ustedes, ni a los que están conectados. ¿Qué es eso? Aparentar sentir algo que no siento. Aparentar ser algo que no soy. Tengo que ser genuino y veraz. Así como soy yo predicando, así soy yo en mi casa, hermano. Así soy yo con todos lados. Mi esposa me dice, ahora un poquito de formalidad, por favor. Mira qué van a decir. Pero yo digo, pues está bien, hay que corregir cosas. Pero lo que trato de hacer es tener una misma personalidad siempre. Porque si yo aparento como Jacob, un hombre tranquilo que no mata ni una mosca, pero mata miles, entonces ahí vienen los tratos de Dios sobre uno. Por eso se llama, hay que analizar qué es lo que he hecho. Otra, ¿cuántas veces he mentido para obtener algo? ¿Cuántas veces? ¿Cómo me conocen? Por eso es que yo no puedo evangelizar, porque mejor yo vengo aquí a la iglesia, mire. Ni mis redes sociales las tengo súper restringidas, que nadie me mire, porque me van a publicar cosas espantosas. Ni modo, porque has hecho mal. No podemos, a veces, los de Saturno ahora, no pueden predicar el evangelio porque tienen cola pisada. ¿Pero por qué? Porque no han dejado su vana manera de vivir. ¿Cómo me conoce la gente? Tengo que admitirlo, ¿cómo me conocen? Y depende cómo me conozcan, tengo que pedirle a Dios perdón. Y si me conocen bien, tengo que pedirle a Dios misericordia para que me siga levantando el Señor, porque el que esté firme, mire que no caiga.
Y lo otro, ¿estoy viviendo consecuencias de mi mal vivir? ¿Cómo las estoy enfrentando? ¿Estoy huyendo? ¿Un clavo saca otro clavo? No, hace más grande la herida. Mintiendo, tapo el sol con un dedo. Mentira. ¿Cómo reacciono yo ante las consecuencias que estoy viviendo? Mire cómo reaccionó Rebeca a esa consecuencia. A mí me cayó mal, hermano. Y me dieron ganas de darle una su, ¿verdad? Mire cómo reaccionó Rebeca a todo esto. ¿Dónde está esto? Génesis, ¿qué le dije? 27:41. Mire, después de todo el desastre que ella había hecho, mire cómo reaccionó. Génesis 27:46. Después de todo lo que había hecho, mire cómo dijo Rebeca. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de esta vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Hermano, después de todo este desastre, le sale con otro tema a su esposo. Es como aquella mujer que le agarra la tarjeta a su marido, se gasta todo, y para que él no se enoje, ella se hace la víctima de otro problema o se hace la enojada para que no le digan nada. Cambio de tema, me enojo para que no me digan nada. Finjo de estar fastidiado, finjo estar molesto para que nadie me diga nada y nadie se meta conmigo. Jacob, te van a quebrar. Porque Dios empezó la buena obra y la va a terminar. ¿Cómo queremos nosotros que Dios haga la obra? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quieres tú? Con anestesia. ¿Cuál es la anestesia de Dios? Señor, perdóname, trátame con amor, he hecho mal, ten misericordia de mí. Tu palabra dice que el amor cubre multitud de defectos y tú dices que tú todos mis pecados los agarras y los echas al fondo del mar y no te acuerdas más. Abogado tenemos para con el Padre, soy culpable. Porque mucha bendición podemos recibir, pero ¿por qué no la vivimos? Porque huimos de las consecuencias. No, las consecuencias son para afrontarlas, hermanos, y decir: sí lo hice, perdón. Te voy a matar. A ver, adelante. Si con eso corrijo mi error, pues, eso es lo que merezco, adelante. Pero hermano, no podemos estar huyendo. Ya no. Ya para finalizar, yo miré una película que se llamaba El Rey David. Los venía persiguiendo un ejército gigantesco y ellos eran solo 9. Y entonces, hermano, cruzaron un lago congelado y ellos llegaron al otro lado y el ejército estaba del otro lado del lago. Y entonces de repente el arquero del rey Arturo bota su arco. Y entonces Arturo le dice: hey, vamos, sigue caminando, hay que huir. Y le dice el arquero: ya me cansé de huir. Si voy a morir, pero voy a morir peleando, pero no voy a andar huyendo toda mi vida. Hermano, esa película fue hace 20 años y todavía se me quedó esa escena. Porque yo dije, yo era uno que huía de las cosas. Sí, sí. Entonces, en lugar de enfrentarlo, decir perdón, Sí, exacto. Sí, así se corrige todo, con no hablarte, con irme. No. ¿Por qué me voy a mover de un lado para irme a otro? Si Dios no me lo ha dicho. Póngase de pie, vamos a orar y en la tarde vamos a continuar esto. Recuérdense que estamos viendo las transiciones de Jacob. Cómo estaba transicionando él y cómo Dios lo va a transicionar. Esta sí hay que guardarla, ¿viste, Cintia? Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos delante de ti, Señor, en tu presencia, reconociéndonos tan necesitados de ti, Señor. Mira, nuestra personalidad tiene muchas deficiencias, tiene muchos errores. Señor, seguramente en el transcurso de nuestra vida hemos hecho mal. Seguramente hemos mentido, seguramente hemos defraudado, hemos engañado. Seguramente nos hemos aprovechado de alguna situación que no está bien, Señor. Yo te pido que hoy, por más mínima que sea eso, tráela a la mente de tu pueblo, Señor. Aun cuando ellos eran niños y en un juego se aprovecharon de alguien,
Cualquier cosa, por mínima que sea, tráela, porque por las cosas mínimas empezaron y ahora son grandes, Señor. Quita el problema de raíz de nosotros, Señor. Si estamos viviendo consecuencias muy malas a causa de nuestras malas decisiones y a causa del desorden que hemos estado viviendo, perdónanos, Señor. Si tú has tomado malas decisiones, cualquiera que seas, y tú quieres decirle al Señor: Señor, perdóname por ellas, ¿por qué no das un paso al frente de fe? Te queda cerca y vienes hoy aquí al altar, porque hoy el Señor quiere corregir consecuencias. Hoy el Señor ya te perdonó el pecado, pero solo falta que sean perdonadas las consecuencias. Hay consecuencias que te han estado persiguiendo durante mucho tiempo, y esta es una buena hora para que tú le digas: Señor, he aprendido y he recibido todo lo que tú nos acabas de enseñar a través de mi pastor. Yo te quiero pedir perdón, Señor. Es más, el Señor está poniendo a tu mente momentos claves, momentos importantes, recuerdos. Y aquí está la misericordia de Dios para bendecirte. Aquí está la misericordia de Dios para cancelar toda acusación, para cancelar toda consecuencia. Hoy Dios quiere que tú transiciones de ser quien eras a ser quien Dios quiere que tú seas. Disponte a transicionar. Disponte hoy a cambiar. Dile: Señor, si he sembrado mal, si he hecho algo malo, te pido perdón. Si he ocultado cosas, si lo he hecho todo a mi manera, Señor, te pido perdón. Señor, auxíliame. Señor, bendíceme. Padre, yo te vengo pidiendo por tu pueblo que está aquí hoy, necesitado en gran manera, Señor. Sabes, Padre, yo también me uno a esto. Me reconozco deudor, me reconozco pecador, me reconozco fallador, Señor. Reconozco que he tratado de hacer las cosas a mi manera. Reconozco que he tratado de tener todas las cosas a mi manera y me ha salido mal, Señor. He tenido consecuencias muy fuertes. He perdido más de lo que pude haber ganado, Señor. Gracias por aquellas cosas malas que hice y que, aunque merecía la pena de muerte, Señor, tú tuviste a bien darme vida. Padre, yo hoy como pastor me vengo parando en la brecha de acá de la congregación, y como autoridad para bendecir, y como pastor reconocido por todas las ovejas que están acá, también me vengo parando en ellos, Señor, para bendecirlos. Cierra toda brecha, cierra toda brecha de problemas familiares, cierra toda brecha de maldición que pudimos haber adquirido en el vientre de nuestra madre, aún cuando estuvimos en los lomos de nuestro papá. Cierra toda brecha de maldición que pudimos haber adquirido en la casa de nuestros padres. Malas enseñanzas, malos hábitos, malos tratos, malas costumbres, malos cuidos, malas decisiones, malas enseñanzas. Señor, cierra toda brecha en mi vida en la que yo pude haber actuado mal y pude haber tomado malas decisiones. También te pido todo esto en tu pueblo. Tú has tomado malas decisiones, hermano, al igual que yo. Dile al Señor, por esa mala decisión que tú te acuerdas, dile al Señor: Señor, cierra esta brecha en mi vida. Cierra las brechas, Señor. Cierra la brecha, Padre. Cierra la brecha, Señor. Cierra la brecha de la mala decisión. Cierra la brecha en la cual tomé esa decisión que me arrepiento en polvo y en ceniza toda mi vida.
Cierra la brecha de esa decisión en la cual aún me acuerdo. Por favor, Señor, sana mi vida. Desautoriza toda consecuencia, que huyan las consecuencias, que huya el vengador, que huya el acreedor, que huya el devorador, porque ahora nos hemos acercado al abogado y nos hemos acercado al juez justo y perfecto, que es Dios y nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Y hoy, con la cerrada de brechas, con la autoridad que Dios me ha dado para bendecirte, yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Yo declaro que tus pecados y las consecuencias de los mismos hoy te son perdonados en el nombre de Jesús. Y como dijo mi Señor a aquella mujer, vete y no peques más en el nombre de Jesús. Y yo llamo la bendición para tu vida. Llamo el desarrollo espiritual para tu vida. Llamo la bendición para tu vida. Llamo toda la gloria de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. No salgas de la presencia de Dios. Cámbiame, Señor. Déjate ministrar por este coro. Te lo pido. Que sea una vida este coro para ti en el nombre de Jesús. Cámbiame, Señor. Te lo ruego. Díselo. Por favor. Que venga ese cambio. Cámbiame, Señor. Que venga ese cambio. Lo grito. Que venga. Ya no Que venga ese quiero cambio. ser más yo. Que venga ese cambio. Que venga ese cambio. Lo que quiero es parecerme. Tiempo de cambios. a Jesús. Tiempo de bendición. Hoy Dios cambia la Cámbiame, maldición por bendición. Señor, La muerte por te lo vida. pido. La pobreza por la abundancia. Hoy, Te bendigo en el nombre de cámbiame, Jesús. Señor, te Queda lo libre ruego. de toda culpa. Por nombre de Jesús. favor, cámbiame, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que venga el desarrollo espiritual poderoso, poderoso. Que vean la gloria de Dios. Que vean la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido. sí, Señor. La gloria de Cámbiame, Dios. Señor, te lo ruego. Por favor, cámbiame, Señor. Lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Sí, Señor. Te agradecemos, Vamos a orar. Padre. Señor, Sí, te doy Señor. las gracias por esta palabra que nos diste hoy en este día, que esta palabra se quede en nuestros corazones. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos lleves con paz y con bendición a nuestras casas. Amén y amén. Amén. Denles ofrenda de palmas al Señor. Quedamos despedidos creyendo de que la obra del Señor la está haciendo en nosotros. Amén. Recordemos que hoy tenemos servicio a las 7, los esperamos, y el día de mañana tenemos nuestro discipulado virtual. Que el Señor le bendiga, que lo lleve con paz, con gozo y con bendición. Amén.